Profecías de Santos y Beatos. Santa Hildegarda. 1098-1179. Llegará un tiempo, en que los príncipes y los pueblos, rechazarán la autoridad del Papa. Algunos países preferirán a sus propios gobernantes eclesiásticos, al Papa. El imperio alemán se dividirá. Las propiedades de la Iglesia se secularizarán. Los sacerdotes serán perseguidos. Después del nacimiento del Anticristo, los herejes predicarán sus falsas doctrinas sin ser molestados, lo que hará que los cristianos duden de su santa fe católica. Hacia el fin del mundo, la humanidad será purificada a través del sufrimiento. Esto será cierto especialmente para el clero, al que se le privará de todas sus propiedades. Cuando el clero haya adoptado un estilo de vida sencillo, las condiciones mejorarán. En ese tiempo, los cristianos, en particular, como castigo por sus pecados, intentarán oponer resistencia armada a quienes los persigan en ese tiempo, sin preocuparse por la muerte de sus cuerpos. Un poderoso viento se levantará del norte, trayendo una densa niebla, y un polvo denso por orden divina, que llenará sus gargantas y ojos, de modo que dejarán de ser salvajes y se llenarán de gran temor. Entonces, dentro del pueblo cristiano, la Santa Divinidad realizará señales y prodigios, como los que realizó en el tiempo de Moisés con la columna de nube, y como los hizo el arcángel Miguel cuando luchó contra los paganos por el bien de los cristianos. Debido a la ayuda de Miguel, los hijos fieles de Dios marcharán bajo su protección. Diezmarán a sus enemigos, y obtendrán la victoria por el poder de Dios. Como resultado de esto, un gran número de paganos se unirán a los cristianos en la verdadera fe, y dirán: el Dios de los cristianos es el Dios verdadero, porque tales obras maravillosas se han realizado entre los cristianos. Antes de que llegue el cometa, muchas naciones, exceptuando las buenas, serán asoladas por la necesidad y el hambre. La gran nación en el océano que está habitada por personas de diferentes tribus y descendencias, los Estados Unidos. Por un terremoto, tormenta y maremoto será devastada. Será dividida y en gran parte sumergida. Esa nación también tendrá muchas desgracias en el mar, y perderá sus colonias en el este por un tigre y un león. El cometa por su tremenda presión, forzará mucho fuera del océano, e inundará muchos países, causando mucha necesidad y muchas plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por terremotos, tormentas y grandes olas de agua, causando mucha necesidad y plagas. El océano también inundará muchos otros países, de modo que todas las ciudades costeras vivirán con miedo, y muchas serán destruidas. Todas las ciudades costeras del mar estarán temerosas y muchas de ellas serán destruidas por maremotos, y la mayoría de las criaturas vivientes morirán, e incluso los que escapen morirán de una enfermedad horrible. En ninguna de estas ciudades se vive según las leyes de Dios. La paz volverá a Europa, cuando la flor blanca vuelva a tomar posesión del trono de Francia. Durante este tiempo de paz, se prohibirá a la gente llevar armas, y el hierro se utilizará únicamente para fabricar herramientas y aperos agrícolas. También, durante este periodo el suelo será muy productivo, y muchos judíos paganos y herejes se unirán a la iglesia. La paz volverá, cuando el lirio suba de nuevo al trono. Después de eso, quedarán tan pocos hombres, que 7 mujeres pelearán por un hombre, de modo que le dirán al hombre: cásate conmigo para quitarme esta afrenta. Porque en aquellos días, será una afrenta para una mujer estar sin hijos, como lo fue para los judíos en el Antiguo Testamento. El trono del último imperio católico se derrumbará, y el cetro caerá de la mano de aquel que se siente en el trono. El gran monarca para ese momento será un hombre muy anciano. Toda justicia cesará y será pisoteada. Los últimos tiempos serán más malvados y corruptos a los ojos de Dios. Los hijos de Dios serán perseguidos por los medios más odiosos a los ojos de Dios. Casi inmediatamente después de la muerte del monarca viene el anticristo. Dios empleó 6 días en la creación de este mundo, y descansó en el séptimo día. Estos 6 días representan las 6 primeras edades del mundo. Así como Dios coronó todas sus obras en el sexto día, con la creación del hombre, así también, en la sexta edad del mundo ha manifestado nuevos prodigios.
El mundo está entrando en la séptima edad, que indica el fin de los tiempos. Mi hijo vino a la tierra, cuando la duración del día del tiempo, estaba en el periodo que corresponde en el día ordinario, a las horas de nona y vísperas. Es decir, entre las 3 y las 6. Cuando al calor del día sucede el frescor de la tarde. En resumen, mi hijo apareció en esta tierra, después de las primeras 5 épocas del mundo, cuando éste ya era a punto de su declive. El hijo de la perdición, el anticristo, que reinará solo por un tiempo muy breve, vendrá al final del día de la duración del mundo, en el periodo que corresponde al momento en que el sol haya desaparecido más allá del horizonte. Es decir, vendrá en los últimos días del mundo. Las calles de Jerusalén, entonces brillarán con el oro más brillante, con la sangre de los cristianos que fluirá como el agua. Simultáneamente, el anticristo tratará de aumentar sus maravillas. Profecías atribuidas a Santa Hildegarda. Otra fuente. La justicia, la honestidad de las costumbres, y la dignidad de las virtudes restauradas por los profetas después del diluvio hasta la venida de Jesucristo, y después de ellos por los apóstoles y doctores de la Iglesia, que brillarán por mucho tiempo, se depravarán en lo sucesivo. Pero después de aquellos días malos, recobrarán su antiguo brillo entre los hombres, antes del fin de los tiempos y después de grandes tribulaciones. Tomando a su cargo la causa de la justicia, el soberano juez castigará a los prevaricadores, y sobre todo, a los malos pastores de la iglesia, permitiendo que se les despoje de sus bienes temporales, antes de reducirlos por medio de las tribulaciones. Purificados por fin con tantas pruebas, cada orden eclesiástica y seglar, recobrará su fervor y dignidad primera. Cuando se haya perdido enteramente el temor de Dios, guerras atroces y crueles se sucederán a porfía. Una multitud de personas serán por ellas inmoladas, y muchas ciudades se convertirán en montones de ruinas. Así como el hombre gana por su fuerza sobre la debilidad de la mujer, y el león supera a todos los animales, del mismo modo algunos hombres, de una ferocidad sin igual, suscitados por la justicia divina, se burlarán del reposo de sus semejantes. Así ha sucedido desde el principio del mundo. El Señor volverá a poner en manos de nuestros enemigos, la vara de hierro destinada a vengarlo cruelmente de nuestras iniquidades. Mas cuando la sociedad haya sido purificada completamente por esta tribulación, fatigados los hombres por tantos horrores, volverán plenamente a la práctica de la justicia, y se someterán finalmente a las leyes de la Iglesia, que nos hacen agradables a Dios con su santo temor. El consuelo sucederá a la desolación, así como la ley nueva ha sucedido a la antigua ley. Del mismo modo los días de salud, harán olvidar por su prosperidad las angustias de la ruina. No siendo así, y debiéndose prolongar impunemente, la inconstancia y los escándalos del mundo, se vería de tal manera oscurecida la verdad, que llegarían a quebrantarse las torres de la Catedral de Jerusalén, y serían pisoteadas las instituciones de la Iglesia, como si ya no existiera Dios para los hombres. En aquel momento de renovación, será restablecida la justicia y la paz, por decretos tan nuevos y tan poco esperados, que los pueblos, llenos de admiración, confesarán altamente, que nada semejante se había visto hasta entonces. Esta paz del mundo de los últimos tiempos, figurada por la que precedió al primer advenimiento del Hijo de Dios, será, no obstante, contenida. La aproximación del último día, impedirá a los hombres entregarse plenamente a las alegrías, pero se apresurarán a pedir al Dios omnipotente, que los llene de toda justicia en la fe católica. Los judíos se unirán a los cristianos, reconociendo con alegría la venida de aquel, que negaban hasta allí, haber aparecido en este mundo. Esta paz llegará al colmo, y hará que se perfeccione la paz figurativa, que reinó en el primer advenimiento del Hijo de Dios. Entonces, aparecerán santos dotados admirablemente del don de profecía. Como fue anunciado en nombre del Altísimo por el profeta Isaías, 4:2. En aquel día será el pimpollo, el brote lleno de magnificencia, gloria y regocijo para aquellos de Israel que fueron salvados. En aquellos días, la bendición del seno de una suavísima atmósfera. Se derramarán sobre la tierra los más dulces rocíos, que la cubrirán de verdor y de frutos.
Porque los hombres se entregarán a todas las obras de justicia, mientras en los días precedentes, días tan desolados, por la voz dura de los elementos desencadenados, por los pecados de los hombres, habrán estado reducidos a la impotencia de producir nada de bueno. Los príncipes rivalizarán en celo con los pueblos, en hacer reinar la ley de Dios por todas partes. El hierro no se empleará más que para cultivar la tierra y proveer a las necesidades de la vida, etc. Los herejes y los judíos no pondrán límites a sus transportes. En fin, exclamarán, ha llegado la hora de nuestra propia justificación, las ligaduras del error han caído a nuestros pies. Hemos arrojado lejos la carga tan pesada y tan larga de la prevaricación. La muchedumbre de fieles se aumentará notablemente, por el gran número de paganos atraídos por tanto esplendor y abundancia. Después de su bautismo, se unirán estos, a los creyentes para anunciar a Cristo como en tiempo de los apóstoles. Dirigiéndose a los judíos y herejes, todavía endurecidos, les dirán, lo que vosotros llamáis gloria, vendrá a ser vuestra muerte eterna. Y aquel a quien honráis como vuestro jefe, perecerá delante de vosotros en medio del más espantoso horror y el más peligroso para vosotros. En aquel día os rendiréis a nuestro llamamiento, bajo los rayos de María, estrella del mar. Otra fuente. Es preanunciado ya, en el siglo XII por Santa Hildegarda, la cual añade en la profecía que vimos, que la Santa Sede estará vacante durante 18 meses, pero cuando sea vencido el hijo de perdición, probablemente un antipapa, vendrá el papa del gran esplendor de la Iglesia. Santa Hildegarda, ruega por nosotros. Ave Crux, Ave María.